Nueva temporada 2023 de A las Puertas de Amagonia, aquí, en exclusivo, por Radio FM Tiflo. Especiales con la conducción de Carlos Matos, todos los sábados a las 20 horas. Somos la radio que te conecta con el misterio. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio FM Tiflo. Hoy tenemos la segunda parte sobre la cultura de los oráculos, aquí en A las Puertas de Amagonia, con nuestro querido Carlos Matos, desde la preciosa ciudad de Mar del Plata. Así que, Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo andás, querido amigo? Buenas noches, Pablo. Esperándote por acá, por la perla del Atlántico, como le decían en una época, la ciudad feliz, en otra época, y como la bautizó. Bien, bien. Y como la bautizara, según las crónicas, Juan de Garay, cuando pasó por estas latitudes, y figura en la bitácora, habló de una muy galana costa. Expresión que después utilizó un hotel, no vamos a decir cómo se llama exactamente, pero todos lo conocen, porque obviamente no auspicia ni este programa ni esta radio. Sería bueno que consiguiéramos algún auspicio al respecto. Pero estamos desde la muy galana costa. A la solidaridad de la hotelería de Mar del Plata, si quieren publicitar en nuestra radio, en este programa, sí, bueno, con la producción que sería... los hoteles no son caros y aparte, bueno, de bien. Última hacemos en especie. Perfecto, por supuesto. Vos sabés que en los tiempos que corren, muchas veces cuando hay que... El negro Olmedo, claro, hay que viajar por ahí para hacer notas, entrevistas. Exacto. Bueno, Pablo, hoy vamos con la segunda parte de la cultura de los oráculos y para ello nos trasladamos de manera imaginaria a la ciudad de Córdoba. Hace 2 mañanas atrás conversamos con Charlie Ripoli, un estudioso de los oráculos. Con él hablamos un poco del tarot egipcio, pero hicimos foco en el Lenormand, que fue el oráculo del que hablamos la semana pasada. ¿Por qué motivo? Porque la semana que viene, los días 19, 20 y 21, se organiza el primer Congreso Internacional del Oráculo Lenormand. Y lo organiza justamente Charlie Ripoli, quien tiene un canal que se llama Café Tarot con Charlie Ripoli, que es una marca registrada. Y la verdad que un argentino sea el primer organizador de este Congreso Internacional. Vos sabés que hay congresos internacionales de oráculos, congresos internacionales de tarot, son realmente de un interés cultural enorme. Entre los expositores de estos congresos, yo me he encontrado con antropólogos, psicólogas. Cuando la semana pasada escuchamos la exposición de Renata Taño, de Brasil, que vive actualmente en España, pudimos disfrutar realmente de la formación académica que tiene y de ese lenguaje también accesible, ¿no? El hecho de poder bajar en un lenguaje simple todo un conglomerado de significantes y significados propios de la actividad cartomante. Bueno, conversamos con Charlie, hablamos un poquito del tarot egipcio y nos abrió un panorama un poco más acabado del oráculo Lenormand, sobre el cual desarrollamos varios puntos en el programa anterior. Podemos adelantar, Pablo, también que para un programa próximo lo vamos a tener a nuestro queridísimo amigo José María Cisneros, conocedor también de los oráculos. Sí, ya estamos organizando el día y la hora para hacer la grabación. Y también en lo que referías a Renata, sí, ella fue muy descriptiva en todo el segmento que ella tuvo en este programa. Y además, ¿cómo te llamó la atención de este muchacho, no?
sobre el primer Congreso Internacional sobre Lenderman. Exactamente, esa es la actividad que, repito, bueno, lo va a contar Charlie, pero para que ya lo vayan anotando, son los días 19, 20 y 21, y se va a transmitir por el canal de Charlie, Café Tarot con Charlie Ripoli, de manera que cualquiera va a poder acceder, y por supuesto vamos también en programas sucesivos compartir y analizar algunas de las ponencias que se difundan en este congreso. El horario, porque se hace el horario del congreso va a ser desde las 12 a 18. Se tiene en cuenta ese horario para, armonizar los horarios de América Latina y de España. Como te ocurre a vos en la radio, Pablo, el hecho de cuando transmitís programas de España y desde otros lugares. Bueno, nos decía Charlie que este es un horario que, cediendo un poquito cada uno, le viene bien a todo el mundo de habla hispana. Y van a ver, vamos a dejarlo a Charlie que nos cuente quiénes son los y las expositoras y los expositores en este congreso. Y lo interesante, como te decía, es la movida cultural que se ha generado alrededor del oráculo Lenormand, de cual dimos algunos detalles en el programa anterior. Así que, vamos a la nota entonces con Charlie Ripoli de Córdoba, porteño, radicado en la capital mediterránea. Muy bien, querido Carlitos, aquí Bellavista va a proceder a la configuración aquí de la consola para que la gente, nuestros queridos oyentes, escuchen esta entrevista impecable. Así que, chicos, aquí vamos. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal se traslada a Córdoba de manera virtual, pero viajamos hasta Córdoba para charlar con Carlos Ripoli, un especialista en oráculos de acá, de Argentina, a quien hemos, con total franqueza tengo que decirlo, hemos descubierto hace muy poco, a pesar de su larga trayectoria en estos temas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hecha la presentación así muy sucinta, tenemos varios temas para conversar, inclusive acerca del primer Congreso Internacional de Lenormand. Te cuento que la semana pasada estuvimos hablando algo del oráculo Lenormand, pero antes de llegar ahí, ¿quién es Carlos Ripoli? ¡Qué pregunta! Bueno, Carlos Ripoli, más bien conocido en el mundo de la cartomancia como Charlie. Bien, todo el mundo me dice Charlie. Es verdad, Charlie Ripoli. En todos los congresos apareces como Charlie Ripoli, es así. Sí, es verdad, es que literalmente el que se llama Carlos no zafa de que te llamen Charlie, básicamente. Sí, a mí me pasó igual en la escuela, es cierto. Sí. Te suele pasar, es fija. Sí. Bueno, yo soy dueño de una marca que se llama Café Tarot con Charlie Ripoli. Tengo mi canal de YouTube que trata de mostrar reseñas o debates o enseñanzas o eventos online. Hay un grupo también de Estado, es una organización, y también, soy cartomante. Yo me considero cartomante, abarcando todo tipo de cartas, no solamente el tarot, sino también el Lenormand, entre otras barajas. Y doy clases o consultas con respecto a formaciones, ¿no? A estas mancias, digamos. Originalmente soy porteño, pero vivo hace ya 9 años en Córdoba. Sí, tono cordobés, no, digamos, no. Por ahí alguna sílaba estirada se te filtra ya después de tantos años, ¿no? Pero es verdad. Pero no se me nota el acento cordobés, así que sería un cordobés trucho. Un cordobés trucho. Decirlo. Che, ¿cuándo arrancaste con todo el tema de la cartomancia? ¿Cómo fue tu aproximación? ¿Cómo fue, digamos, esa especie de epifanía cartomante?
Lo que pasa es que nací en una familia donde son cartomantes. Mi mamá usaba las Rider White, mis tías usaban la baraja española, y además antes, ¿te acordás que venían las revistas Predicciones? Sí. Los suplementos diarios bueno, mi madre los compraba todo el tiempo, entonces yo una vez con mi prima agarramos una revista y empezamos a practicar la baraja francesa. Después con mi primo, baraja española, y a los 19 años más o menos agarré mi primer tarot, que es el tarot egipcio, justamente. O sea, empecé difícil. Arrancaste difícil, sí, estábamos justamente fuera del micrófono hablando del tarot egipcio y... Uh-huh. Y bueno, ya que tocaste el tema tarot egipcio y que arrancaste difícil, vamos a comentarle a nuestros oyentes un poco lo que conversábamos antes de la nota. Hay demasiados inventos en relación al tarot egipcio, inclusive se siguen dando cursos acá en Mar del Plata, donde en todos lados. Instructoras e instructores siguen anclándose en esa falsedad del origen egipcio del tarot. Hay que repetir que el tarot, sí, siempre lo repetimos, el tarot no proviene del antiguo Egipto, fue solamente una teoría de Kurt de Göbelen en el 1700 y nada más. Desde la egiptología no se puede corroborar, ni siquiera había una connotación de carta, no existía eso en el antiguo Egipto. Sí, vos sabés que además Laura Huertas, una egiptóloga española, se cansa de decir en sus canales sobre egiptología que no hay... Bueno, yo la sigo a ella, la egiptología, ¿no? Ah, la seguís a ella también, sí. Bueno, yo cuando doy los cursos de tarot egipcio, todo lo que haga referencia a tarot egipcio, primero voy y consulto en su canal de YouTube, porque es lo más certero que hay, porque te muestra evidencia. Sí, además sigue todo un método historiográfico y realmente destroza a la gente, no al tarot egipcio, sino a quienes argumentan que el tarot es de origen egipcio. Pero bueno, desarrollalo un poquito más para nuestros oyentes, Carlos. No, que justamente lo que es tarot egipcio hay como mucha charlatanería, por así decirlo. O incluso hay libros que la primera página, por ejemplo, te dice el tarot proviene del antiguo Egipto. Ese es el problema, hay mala información y eso se debe a tal vez tarotistas que no se han informado y han dicho eso, como también a veces veo por redes sociales que dice taller de meditación para conectar lo sagrado femenino con la diosa Isis. Yo me quiero matar porque digo, pero... primero que no existía lo sagrado femenino ni lo sagrado masculino en el antiguo Egipto. El orden cósmico era la luz, la oscuridad, dioses solares y dioses lunares en distintos sexos. Y no existía eso de una meditación para conectar con la diosa Isis. De hecho, para poder aplicar algo de Egipto tenés que estudiar quemetismo, que es lo más cercano a rituales o magia del antiguo Egipto. Pero viste cuando decís están mandando fruta o libritos que he encontrado de los años 2009 que dicen que un dios que aparece en una carta dice que es el dios Set, y en la carta vos, si investigas, es el dios Neheb o es Apophis, son otros dioses. Entonces había una falta total de información. Entonces yo siempre les digo, todo lo que hagan con el tarot egipcio, uno, no proviene del antiguo Egipto, y dos, el tarot egipcio es comercial, es para los que les gusta la onda egipcia. Ahora, si querés investigar y ahondar en la cultura, investiguen de libros de egiptología, no libros de autor. Claro. Dicen que porque además, la diferencia, ¿no? Además, fíjate, echarle otra cosa que me parece que es demasiado grosera, en el sentido siguiente: ya las mismas cartas de tarot del tarot egipcio, lo primero que uno se encuentra son con
planetas tales como Urano, Neptuno, es decir, Bueno, esa es otra cosa que estoy en desacuerdo, porque en realidad en el antiguo Egipto ni siquiera estaba ni Urano, ni Plutón, ni Neptuno, o sea, y sí, no, claro, de hecho la astrología tradicional ni siquiera los considera, llega hasta Saturno y totalmente. Claro, de la astrología védica sí. Y entonces, Saturno. claro, bueno, y hay practicantes también de astrología medieval, no védica, sino la astrología tropical, como el caso de Pablo Yanisevsky. Él te argumenta que es hasta Saturno y nada más, ¿no? Pero fíjate que este detalle de hacer aparecer estos últimos planetas en las cartas del supuesto tarot, del supuesto origen egipcio, creo que cualquier estudiante de primaria que haya prestado un poquito de atención se da cuenta que no puede ser. Sin embargo, el sapo se lo tragan igual. Sí, no puede ser. Yo los sacaría, pondría hasta lo sumo Saturno, porque como mucho hubo influencias con el zodiaco de Dendera, que ya hubo influencias grecorromanas en la última era de Egipto, pero no es que había un zodiaco, no es que había así un horóscopo, no existía. Se guiaban por las estrellas, los equinoccios y listo, ya está. Pero agregar los otros planetas, incluso los últimos sobre todo, no llega esa energía al planeta Tierra, digamos. Entonces tampoco tiene mucha connotación a la hora de ponerlo en el Egipto, pero si están ahí, vos lo que le tenés que hacer es enseñar, bueno, de qué sirve este planeta, lo tomas como un símbolo y lo combinás con otro símbolo que está ahí, entonces sacás tu propio significado. Claro. Ahora vamos a la pregunta del millón cuando surgen estas cuestiones. Teniendo en cuenta estas extrapolaciones, ¿el tarot egipcio como tal funciona? Sí, funciona. Es compleja la pregunta, porque en realidad funciona si no la usás con el método clásico, digamos, ¿no? Con esos manuales banales que estaban en los 80, 90 y hasta los 2000. Que están carentes de información. Charlie, permíteme, manuales que inclusive algunos instructores por acá por la costa atlántica utilizan para facturar en sus clases. Así que está muy bien que vos lo marques, ¿no? Claro, es por eso. Además es que son muy básicos esos significados que les ponen. Cuando uno, hoy en día, si querés que funcione el tarot egipcio, porque al fin y al cabo es un pedazo de cartón, una baraja con imágenes, y nosotros los tarotistas somos intérpretes de imágenes, ¿sí? Lo que tenés que hacer, si te gusta la onda egipcia, estudiar cultura egipcia desde la egiptología, hacerte un curso de jeroglíficos para darte cuenta de que el tarot egipcio de Kier, por ejemplo, tiene dibujos, garabatos que hacen referencia a jeroglíficos, pero ni siquiera son jeroglíficos o no forman ni siquiera una consonante, ¿entendés? O sea, hay imágenes como que están erróneas. Entonces lo que tienes que hacer es interpretar primero y principal la imagen central, que está haciendo el personaje. Y si vamos al caso, los arcanos mayores en realidad son los arcanos mayores del tarot de Marsella, con ilustración egipcia, ¿entendés? Exactamente. Lo podés hacer funcionar, pero con más conocimiento, cultura egipcia, hacerlos interpretar mediante sensaciones, mediante simbología, pero no tomándolo como esto que pertenece del antiguo Egipto, y no, tomándolo como si fuera un tarot de Marsella o cualquier baraja que tiene una cierta cantidad de símbolos, algunos innecesarios. Entonces los que sirven los combinás y sacás una lectura. Bien. Ya. ¿Vos con qué tarot arrancaste? ¿Con el Rider-Waite?
Pregunto por lo que vos... directamente con el egipcio. Sí, porque vos dijiste, me metí con lo más difícil, pero me quedó resonando esto que tu mamá utilizaba el Rider White. Digo, bueno, a lo mejor tuviste alguna aproximación ingenua desde ahí y después saltaste al egipcio. Yo lo que pasa es que el que compré era el de Jeremy Mitchell, el tarot egipcio, que lo vendían en un kiosco de revista, ¿no? Tenías que recortar las cartas, todavía lo tengo, ¿sí? Pero después mi mamá me regala su Rider White. De hecho, es el Rider que yo uso a veces en algunas consultas. Es el que usaba ella. Entonces, bueno, a partir de ahí digo, bueno, vamos a investigar un poco sobre Rider White y después Marsella, ¿no? Y ahí está el tema de Arthur Edward White, Pamela Colman, la Golden Dawn. Y al principio, como soy muy curioso, a veces me excedo y es mucha información. Y digo, el típico debate, las letras hebreas, ¿no? Que también están en el tarot egipcio. Y digo, a ver, ¿cuál sigo? ¿La de Aleph en el mago o Aleph en el loco? Y ahí está el eterno debate también, ¿no? Pero de a poco te vas instruyendo. El tema es que esto es un viaje de nunca terminar de aprender. Claro, y el tema también de la inversión del 8 y el 11 en Rider White en relación a Marsella también, ¿no? Sí, que eso en sí, Arthur Edward White cambia las posiciones justamente. La justicia la pone como 11 y la fuerza la pone como 8. Nunca en el libro incluso original de Rider White, de Arthur Edward White, no especifica ni casi aclara nada, no dice nada del por qué lo hizo. Los mismos miembros de la Golden Dawn, que era una logia donde él pertenecía, trataron de darle una explicación medianamente lógica, que era, bueno, porque sigue la correspondencia del orden de la astrología. Venían en orden y, bueno, justo venía Leo. Pero la realidad es que Arthur Edward White se llevó muchas cosas a la tumba, ¿eh? Sabía un montón de cosas y me parece que se las llevó a la tumba, porque nunca lo aclara el por qué lo hizo. Claro, todo esto es especulación de quienes continuaron, quienes lo sucedieron. Exacto. Charlie, ahora vamos a entrar y primero, bueno, agradecerte, como te dije al principio, que hayas destinado parte de tu tiempo para esta entrevista. Te vamos a comprometer para otros programas, pero como ya tenemos el primer Congreso Internacional de Lenormand de la semana que viene, bueno, contanos, hablanos un poco del oráculo Lenormand, su origen, qué tipos de Lenormand existen, cómo llegaste a organizar este congreso, que es un hito en el mundo de la cartomancia, y quiénes van a exponer. Bien, bueno, fueron como varios ítems en una sola. Sí, todas juntas, así que vos hablá tranquilo nomás. Bien, bueno, vamos a empezar tipo cuento. Había una vez, ¿no? Más o menos fines del 1700 y mediados del 1800, en Alemania nace lo que se llama un juego de la esperanza, ¿bien? Que era un juego de cartas que los ponías como si fueran casilleros y era como si fuera jugar el juego de la oca. Y también tenía como cierta connotación predictiva. Eso fue creado por Johann Caspar Hetschel, ¿bien? De Alemania. Después pasa a Francia y ahí también la casa Grimal, que era como si fuera una editorial, empieza a imprimir las primeras barajas que se llamaban Petit Lenormand. Y ya directamente, en vez de ser un juego de mesa, pasaba a ser directamente una baraja de adivinación. Le ponen oráculo Lenormand, haciendo mención a una de las cartomantes más influyentes de la época del 1800, que es Maria Anne Adelaide Lenormand.
que era una cartomante que hizo grandes predicciones, pero siempre la trataron de hereje, la encarcelaron muchas veces, porque en vez de pensar que tenía dones especiales para las predicciones, por ejemplo, ella dijo predicciones como que iba un político lo iban a asesinar. En vez de creer en ella, pensaron que era un espía y por eso sabía esa información, pero ella siempre salía. A su vez es como una de las primeras, junto con Eteila, que también es más o menos de la misma época, tiene su consultorio propio para la cartomancia. Ella usaba tarot también, usaba la quiromancia, baraja francesa, pero nunca llegó a usar el oráculo Lenormand, Eso también es un mito que a veces sale en las redes sociales, y no. De hecho, ella nace en Francia, y recordemos que el oráculo nace en Alemania. Pero bueno, ella tenía su consultorio, es la precursora de por qué usamos paño o tapete en la mesa. En esa época se usaban mesas redondas con paños al estilo Allan Kardec. Antes era muy del estilo adivinatorio. Hay distintos sistemas de lectura. Está el sistema de lectura alemán, que es: esta carta significa esto, se combina con esta carta que significa esto, da un significado tal. Claro, es muy taxativo, es un sistema muy no sé si cerrado, pero sí da una combinación casi matemática, ¿no? Claro, es bien estructurado. Es bien estructurado. Claro. Bien, como vos decís, bien matemático. Después se sale y está el método francés, que es más de la adivinación, de la conexión espiritista, de las predicciones y de lo adivinatorio. Entonces se combinan esas dos y se crea lo que se llama método tradicional. Significa que vos aprendés el significado de la carta, pero también estás abierto a canalizar o sentir algo si así llega a pasar. ¿Bien? La baraja, bueno, Madame Lenormand también fue la confidente o la cartomante oficial de Josephine, que era la esposa de Napoleón. También le hizo predicciones a Napoleón de que iba a llegar a grande, pero cuando le dijo que se iba a caer ese reino y que se iba a separar de Josephine, la encarceló, sacó una ley que creo que era la 409 o la 400 algo, que prohibía el uso de cartomancia y cuestiones brujeriles. Esto de matar al cartero es de vieja data, ¿no? O sea, ¿no te gusta el mensaje? Matamos al cartero. Exacto. Bueno, Napoleón, si uno investiga la vida de Napoleón, era un poco caprichoso, ¿no? Esta cuestión de... Con la masonería pasó igual. O sea, él ¿sí? Ingresa a la masonería y cuando vi algunas movidas que no le gustaban, la quiso proscribir. Sí, por eso, y así con todo. Entonces prohibió el uso de las cartomancias, cuestiones brujeriles, se los confiscaban y daban 5 días en prisión. Fallece Madame Lenormand, entonces sale el oráculo después, 2 o 3 años después de que ella fallece. Así que no lo usó ella. Hay rumores, mitos, pero no hay nada... no hay evidencia que realmente que ella lo usaba. Claro, pero aprovecharon bien su nombre. Claro, hace de cuenta, por ejemplo, ¿vos conocés a Alejandro Jodorowsky? Sí. Bueno, es re famoso en el mundo del tarot. Supongamos que fallece Alejandro Jodorowsky y yo aprovecho y digo, bueno, voy a sacar el tarot de Jodorowsky. Bueno, mirá, espera, acá te quiero hacer una pregunta, porque hablando de Jodorowsky, bueno, yo obviamente me leí el libro de Jodorowsky de 600 y pico de páginas, donde él prácticamente no te digo que putea, porque no es grosero en ese aspecto, pero reniega de todos los tarots que se fueron surgiendo con diferentes motivos. Y ahora hay un tarot de los gatos. ¿Es realmente de Jodorowsky? ¿Es de Jodorowsky?
¿O se lo atribuyen? Porque no está pasando como con Lenormand, por eso ahí mi pregunta. No, sí, es de Jodorowsky. De hecho, si vos lees el libro que trae el tarot de Jodorowsky, lo que hace él es interpretar al gato. O sea, literalmente vos lees las páginas y es como si el gato hablara, que es Jodorowsky haciendo de gato. Haciendo de gato. Entonces, claro, sí. Entonces vas a encontrar que dice miau, cosas así. Es como un bien de teatro, digamos, ¿no? Y bueno, sí, su cosa histriónica evidentemente aparece ahí. Claro, recordemos que Jodorowsky, más allá de lo que haya dicho, es bueno con el marketing. Necesitaba un antagonista. Entonces, para vender su tarot de Marsella restaurado, tenía que poner una historia de que era el único, el verdadero, y los otros tarot no lo eran. O esta cuestión de los tarotistas predictivos son unos chantas. Entonces, claro, la gente en esa época dijo, oh, este es serio. Entonces fue ahí. Pero es marketing, es una estrategia de marketing para poder vender lo que vos haces. Claro, y ahora cambió la cosa. Bueno, estamos en la época de la posverdad, ¿no? Así que se ve que Sí. en Argentina pegó muy fuerte, pero es la globalización. Y entonces, Claro. Entonces volvamos al Lenormand. Al Lenormand. Una vez que fallece, bueno, sale el oráculo Lenormand. También pasa después a Rusia, pero no llegaba del todo. Entonces también se crean otras barajas como que le dicen las primas, ¿no? Las sibilas, como el Sigeuner, las Keeper, entre otras. Después, el Lenormand pasa a Latinoamérica y sobre todo a Brasil. Y en Brasil cambia, deja de llamarse Lenormand y pasa a llamarse la baraja gitana. Muchos lo conocerán como la cigana, la sorte o la baraja gitana. En Brasil, de hecho, la baraja número 1 es el Lenormand, o sea, la baraja gitana, no el tarot. Claro, se ha propagado. Bueno, Renata Taño, que creo que va a exponer, ¿no? En el Congreso. Exacto. La verdad que lo explican muy bien. De ahí de Brasil, Tania Durao es una, Renata Taño es otra, Mirta Herrera también es otra. O sea, Mirta Herrera es argentina en realidad, ¿no? Pero vive allá. Es argentina, pero vive hace muchos años en Brasil. Así que, bueno, Renata Taño es de Brasil, pero ahora vive en España. Ahora está en España. Exacto. Bueno, y entonces y ahí, llega ahí a Brasil, decías. Llega a Brasil, cambian un poco algunas iconografías o significados y le dan un método más espiritual, incluso hasta más un poco evolutivo, por así decirlo, ¿no? El Lenormand empieza a ser como el tarot, que viste que el tarot tuvo su evolución de predictivo, pasó a psicotarot, después combinado, evolutivo, terapéutico y así. Entonces es como que le va pasando lo mismo, van agregando correspondencia astrológica, van agregando otras correspondencias simbólicas, eso depende de cada autor, y bueno, hasta ahora no había mucho movimiento tan público, y bueno, ahora en la semana que viene, el 19, 20 y 21, va a estar el primer Congreso Internacional del Oráculo Lenormand en Argentina, va a ser online, ¿sí? ¿Cómo hay que hacer para...? Va a ser presencial. Qué bueno. ¿Cómo hay que hacer para poder participar como oyente o no sé? Supongo que ya las ponencias deben estar todas cerradas por si alguien se quisiera inscribir. Ya sí. Casi no hay tiempo, pero... Sí. Hace meses, o sea, este evento lo organicé el año pasado y antes de que termine el año, yo ya tenía las confirmaciones de las ponencias. No hubo, por ser el primero, no hubo inscripción, sino más bien me guié por dar una invitación a aquellas personas que para mí son referentes. Todas me dijeron que sí, y bueno, el año que viene sí va a haber inscripción, porque también va a ser presencial,
pero el que lo quiera ver es totalmente gratuito. Se va a ver en la plataforma de YouTube de Café Tarot con Charlie Ripoli. Lo buscan, se suscriben, que es gratis, o no, como quieran, activan la campanita para que les avise, y se va a dar entre las 12 y 18 horas Argentina, esos 3 días, por lo cual también queda grabado por si no llegás a verlo, porque algunas personas están trabajando, queda grabado, pero se va a dar ahí de forma totalmente gratuita a través de YouTube. ¿Quiénes son los expositores, las expositoras? Ya nombraste a un par, me parece, ¿no? Sí, Tania Durao de Brasil, que va a dar el tablero, el gran tablero del Lenormand, que es un tablero que se usa en las 36. Renata Taño, el Lenormand a través de cuentos, ¿sí? Mirta Herrera a través de la evolución del Lenormand. Odette López, que fue la creadora de la Biblia del Lenormand, que es un libro, y Lola Clavel, que también es la creadora de el Lenormand Alhambra. También van a dar una ponencia desmitificando el Lenormand. Está Verónica Díaz, que es mi amiga, hermana, socia acá en Córdoba, que va a dar el Lenormand desde un lado más de coaching y PNL. Tenemos de Portugal a Rui Pereira, que va a dar el Lenormand espiritual. Tenemos a Jaime de Internum en México, que va a dar lo que es Lenormand y astrología. También de México, Jorge Martí, que va a presentar su baraja, porque también tenemos creadores de baraja. Él hizo el Lenormand WhatsApp. Son los dibujos, emoticones de WhatsApp. Lenormand WhatsApp. Mirá. Sí, creativo, o sea, con los emoticones representando cada carta con los emoticones de WhatsApp. Después va a estar también, por ejemplo, Rodrigo Díaz de Uruguay, que es el organizador del Congreso de Tarot de Uruguay, con el tema de simbología. También va a haber personas de España, como por ejemplo Maeva, que va a presentar Lenormand combinándolos con los charm casting. Después voy a estar yo como expositor, voy a presentar mi Lenormand infernal ahí. Eso ya es un capítulo aparte. Otro día te invitamos para hablar específicamente del Lenormand infernal. La vez pasada leí ahí una publicación de un alumno tuyo que te agradecía justamente, bueno, y todo lo que a él le había significado el haber estudiado Lenormand con vos. Así que vas a exponer vos también. ¿Qué día expones vos? Sábado a las 5 de la tarde. También va a estar Liz Figueroa, que es una de las grandes influyentes del mundo del Lenormand. Tiene mucha experiencia, creadora de barajas, tiene su canal de YouTube. ¿Y la revista? Una de las grandes referentes. Sí, la revista Magazine del Lenormista. Exacto, ahí ella es de Costa Rica, pero vive en Estados Unidos y va a estar también. O sea, están... por ser el primero va a estar gente grosa como... Pero juntaste realmente, como vos decís, a los referentes más grosos de todos lados. Sí, referentes y también gente que viene a aportar algo, como Jorge Martí, Javier de Internum, gente que tal vez tiene un poquito menos de trayecto, pero ha aportado algo, ha creado algo, ¿sí? Así que tenemos como de todo. Gente muy experimentada y gente que ya lleva un tiempito con el Lenormand. Charlie, te agradecemos por este primer encuentro. La verdad, un gustazo nos dimos esta vez a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Te dejamos estos últimos 3 minutos para que digas lo que consideres indispensable y des todas las vías de contacto para que la gente se pueda comunicar con vos. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación, un placer, gracias por tenerme en cuenta.
La gente me puede encontrar en YouTube como Café Tarot con Charlie Ripoli. Si no, en las redes sociales buscan Charlie Ripoli y listo. Ahí están todas mis redes. Si no, el congreso es Congreso Lenormand. Igual siempre dejo enlaces. Y nada, el mundo de la cartomancia empieza a tener un poco más de respeto. Hay que seguir dignificando la cartomancia a través de años donde hubo muchos charlatanes que no tenían mucha información. Ahora estamos tratando de dignificarlo con información, con argumento, simbología y mucho estudio. Así que los invito a que puedan ser parte de este viaje. Muchísimas gracias, Charlie. Hasta el próximo programa. A vos, muchas gracias. Muy bien, amigos, aquí hemos escuchado la entrevista realizada por nuestro querido cronista Carlitos Matos. Así que bueno, Carlitos, ¿qué te ha parecido todo esto? Me parece de una relevancia cultural, para algunos, si se quiere, subterránea, pero muy interesante el hecho de saber que se organiza un congreso internacional de Lenormand, tal como ocurre con distintos congresos de oráculos. Yo he asistido de manera virtual a varios de ellos y como decía, como te dije en una oportunidad, me encontré con esta sorpresa de escuchar a ponentes entre los que se contaban antropólogos, psicólogos, sociólogas. Bueno, el caso de Renata Taño, que es psicopedagoga, que es lingüista. Entonces, creo que no se debe subestimar toda esta movida cultural. Está muy bien permanecer atentos y explorar un mundo que a veces no se conoce. Hay un viejo axioma del periodismo, por lo menos que nos decían a los que estudiábamos acá en el sindicato de prensa de Mar del Plata, hace muchos años, te hablo del año 88, 89, y había un loco que se paraba ahí y siempre decía, che, miren, si no saben de un tema, escriban un libro. Esto que a primera, claro, esto que a primera vista o a primera oída podría interpretarse como que cualquiera escribe sobre cualquier cosa, en realidad ese no era el sentido. El sentido era que para escribir un libro uno tiene que reunir la información, tiene que ordenar esa información. Una vez ordenada la información, tiene que extractar y comparar y extractar la información, pero además el hecho de no saber de ese tema también te coloca en una situación ventajosa. ¿Cuál es? El tener una perspectiva distinta, el tener a lo mejor una perspectiva más totalizadora, justamente por no conocer de ese tema. Pero que cuando uno se aproxima a nuevas realidades con el respeto debido y con la buena fe, puede salir un buen producto. Eso es lo que en más de una oportunidad me llevó a volcarme a lo que hoy se conoce como el periodismo de misterio, ¿no? Un poco a partir de la unión del viejo interés por la ufología allá en mi adolescencia, que bueno, después fue rotando, fue cambiando y se fue también ampliando hacia nuevos horizontes. Y hoy nos encontramos con estas movidas contraculturales, vamos a decirlo entre comillas, que claro, para mucha gente es desconocida, no para quienes están en esto. Seguramente muchos de nuestros oyentes han participado en congresos de este estilo. Seguramente muchos han sido ponentes también. De paso les hacemos la invitación para que se comuniquen con nosotros a efectos de conversar de todas estas cosas. Y bueno, te adelanto también, Pablo, que ya sí, constituido como corresponsal de Radio FM Tiflo acá en Mar del Plata, sí, corresponsal formal, el año que viene, que se hace el segundo Congreso Internacional de Lenormand,
y que, bueno, Charlie Ripoli nos dijera que va a ser presencial, nos trasladaremos a la capital mediterránea como corresponsal de Radio FM Tiflo para cubrir ese acontecimiento y ya poder charlar mano a mano con muchos de los expositores internacionales que van a estar la semana que viene, los días 19, 20 y 21, reiteramos, de 12 a 18 por el canal Café Tarot con Charlie Ripoli. Se va a transmitir en vivo, cualquiera va a poder acceder como oyente a ese congreso, y en otros programas compartiremos algunas de las ponencias y las analizaremos también. Así que bueno, exacto. Pablo, esto fue todo por el presente sábado. Nos encontraremos en próximos programas. Vamos a hablar también con nuestro querido amigo José María Cisneros, que del tema oracular sabe muchísimo. Sí. Así que seguramente ahí nos despacharemos los tres hablando sobre todos estos temas. Así que bueno, Pablo, quedamos así hasta el sábado que viene. Me imagino que vos también ya preparando tu viaje acá a la Perla del Atlántico. Por supuesto, que tengo toda la valija organizada, como siempre. Ya está todo organizado. Sí. Nos vemos entonces el sábado próximo. Muy bien, Carlitos. Muchísimas gracias, como siempre, por confiar en mí para hacer a las puertas de Magonia un viaje a la frontera de lo imaginal. Así que un placer, por supuesto, sin dejar de recordar a nuestro querido amigo Guillermo Sanmartino, con quien estuviste también en la radio de él. Y bueno, por supuesto, amigos, muchas gracias por escucharnos. Aquí luego voy a dejar un separador con las vías de contacto para este programa en particular, circunstancia por la cual Carlos también lo va a poder escuchar en su propio celular. Así que, gente, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte hasta la querida Mar del Plata, querido Carlos. Fuerte abrazo, Pablo, para vos y para la familia. Muchísimas gracias, igualmente para ti. Puedes visitar nuestra página web www.radiofmtiflo.com.ar y enterarte de todas las noticias y además enviar mensajes en vivo a través del enlace de WhatsApp